Hola, buenas noches. Buenas noches, Lisen. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Hola, qué gusto. ¿Cómo les va, Marquito, Jenny, María Buenas Fernanda? noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ok, bueno, en honor al tiempo, vamos a empezar. Eh, Voy a nombrar, a ver, ¿quién está por ahí? María Fernanda Buri. Buenas noches, profe. Buenas Hola, noches. Mi grupo es el grupo número 3. perfecto. Se encuentra el compañero Marco que nos ayuda a compartir, por favor. Ah, ya está compartiendo, compañera. ¿Sí puede ver? Sí, compañero. ¿No se puede iniciar? Really. El grupo número 3 está integrado por yo, Delgado, Latrice, Jennifer Murillo y mi persona. Y vamos a hacer el análisis semiótico de la película La lengua de las mariposas. Como podemos apreciar en la portada, la mariposa como un esquema extendido es el signo principal que representa la actividad del conocimiento frente a la violencia. La trama se sitúa en la España de 1931 durante la Segunda República. Este es un periodo de transición donde la educación laica y la libertad de cátedra trajeron una gran esperanza pedagógica. Sin embargo, la forma de comunicar libertad chocó directamente con el poder de la Iglesia y los terratenientes, generando tensiones que dividieron el país en la guerra. Finalmente, notamos que el título es una metáfora. La lengua como órgano de comunicación y la mariposa como transformación. El maestro enseña a los niños que la curiosidad es una forma de libertad, algo que pronto se verá amenazado por el miedo. En esta segunda diapositiva podemos observar una escena, una captura de pantalla de la escena en donde el maestro, don Gregorio, les lleva a sus alumnos a una clase en el campo. En esta escena él les explica cómo utiliza su lengua las mariposas. Les explica que por medio de su lengua ellas, que tiene primero forma así de enrollada, ¿no? Entonces ellas ingresan su lengua dentro de la flor y extraen su alimento. Pero a cambio del alimento, las mariposas le ayudan a la flor con la polinización. Podemos también un pequeño análisis semiótico que el gesto de la lengua de la mariposa comparado con la lengua de la persona se comparan en que la mariposa es es un insecto muy sensible y en cambio con la lengua de la persona, en este caso del niño, significa el grito del silencio. Vamos a hablar y analizar un poquito lo que es la comparación de la película del caso con lo que es los casos reales aquí en Ecuador. El cambio en el origen del miedo. En 1936, en la película, el miedo nacía desde la represión política del Estado.
Hoy en Ecuador también surge desde el control territorial del crimen organizado y el narcotráfico. En la transformación del estudiante, el alumno ya no es solo una víctima por la presión ideológica de las familias. En nuestro contexto actual en Ecuador, algunos de los estudiantes y los niños se vinculan a bandas para extorsionar a sus propios docentes por dinero o por calificaciones también. De la violencia simbólica a la física, se podría decir que mientras en la película la violencia se manifestaba mediante insultos y humillaciones públicas, en la realidad de los ecuatorianos enfrentamos amenazas de muerte, secuestros y también las llamadas vacunas. Los docentes como blanco, se podría decir que, bueno, en la película se ve claramente que el maestro en la ficción termina detenido y sumiso. Y en cambio, el docente actual se ve obligado más a solicitar la reubicación para salvar su vida. En el año 2024, más de 140 profesores solicitaron traslados de instituciones por las amenazas de sus propios estudiantes. En el análisis semiótico se observa una transición dolorosa desde la ficción hacia la realidad ecuatoriana. Mientras que en la película la mirada final del niño es de culpa, en el Ecuador actual la mirada es la del docente, que se baja por terror ante las represalias. Esta diferencia marca el paso de un conflicto ideológico a una de supervivencia, donde el silencio ya no es un acto de resistencia personal, sino una falla sistemática en la que solo el 5% de los docentes que piden reubicación reciben respuesta. El poder criminal de las bandas ha desplazado la autoridad del Estado y de la familia, instalándose físicamente dentro de las aulas para ejercer un dominio territorial absoluto. Aquí la lengua deja de ser una vía de exclusión política, como el insulto de rojo, para convertirse en una arma de control directo con la sentencia: ¿vas a vacunar o te matamos? En este escenario, la delincuencia no se adquiere por elección, sino que se impone mediante un sistema de terror donde el aula antes era un refugio, ahora se convierte en el epicentro de un poder criminal que dicta quién vive y quién calla. Bueno, como conclusión crítica de la película La lengua de las mariposas, nos deja una reflexión muy fuerte sobre cómo el miedo puede cambiar la manera en que las personas piensan, hablan y actúan. Aunque la historia ocurre antes de la Guerra Civil Española, muchas de las problemáticas que muestra todavía se pueden relacionar con la realidad del Ecuador. En la película vemos cómo la educación crítica y libre comienza a ser perseguida y cómo las personas terminan callando por temor al rechazo, la violencia o las consecuencias sociales. Actualmente en Ecuador también existen situaciones donde muchos jóvenes, docentes o ciudadanos prefieren guardar silencio frente a problemas sociales, políticos o educativos por miedo a ser juzgados. Desde la semiótica, la película nos enseña a que no solo comunican las palabras, sino también los silencios, las miradas y las actitudes. El miedo del niño, al fin, refleja cómo una sociedad puede influir en las personas, hasta hacerlas actuar en contra de sus propios sentimientos. Por eso, esta película sigue siendo actual, porque nos invita a reflexionar sobre la importancia de una educación que enseñe a pensar libremente, a cuestionar y a no repetir discursos de odio o intolerancia que todavía existen en nuestra realidad. Muchas gracias, compañeros de ingeniero. Y gracias a la exposición muy didáctica, sobre todo por la asociación que han hecho con el presente, el caso de las vacunas que cuando trabajaba en el Ministerio de Educación lo viví de cerca. Algunos docentes denunciaban justamente eso en la región Costa. Y, bueno, voy a hacer un paréntesis importante primero. ¿Dónde estamos? Un segundo. Esto es SF, no, semiótica. Semiótica, miércoles. Profe, disculpe que le interrumpa a unos compañeritos que están en espera, si les puede aceptar. Claro que sí. Una pregunta, ¿ustedes ya llenaron una encuesta? No, no.
no han llenado un formulario de buenas prácticas en redes sociales. No, todavía no nos ha pasado. Chévere, ahorita mismo les paso. Mientras admito a las personas que están en la sala de espera. A ver, ahí fue comunicación. A ver, tengo mucho que contarles. Miércoles, a ver, aquí estamos en miércoles. Muy bien. Al chat y a los dos chats, a este y al otro, les acabo de enviar una pequeña encuesta que me gustaría que me ayuden llenándola en este momento para que pueda despejar las dudas eh, que les voy contando un poco. Esta encuesta que les acabo de compartir es una encuesta de buenas prácticas digitales en redes sociales por parte de los estudiantes universitarios. Es una investigación que estoy realizando eh, para la publicación en la investigación en la Universidad Andina. Entonces, me gustaría que ustedes puedan participar y llenarla. Esto se demora unos 5 o 7 minutos. Y si tienen alguna duda, en este momento yo les puedo, eh, ustedes pueden empezar a llenarla en este momento y a veces que tienen una duda en este mismo momento también les puedo despejar cualquier tipo de duda. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, tomo lista. Ah, gracias, Jonathan y Carol, por llenar la encuesta. Glorita, gracias. A ver, ¿dónde están las listas? Tun, 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 tun. Aquí, hoy es miércoles. A ver, Profe eh, Santiago, ¿cómo está? Buenas noches. hola, ¿El Glorita. correo es institucional o personal? Personal puede ser, no se preocupe. Ya, mientras ustedes están llenando, yo les voy a contar algo súper chévere. Primero, ¿quién lloró con esa película? Casi, casi el último. María Fernanda, ¿lloraste un poco? Ya. Rina, perdón. Sí hubo una parte que hizo que saliera esa Desde... algo sentimental y eso. Ok, ok. Talia Tufiño. Sí, pero está llenando la encuesta, perdón. Sí, la verdad, yo sí. Lloró. Bueno. No era el objetivo que lloren, pero el objetivo era interesante porque mientras van llenando, les voy hablando de algo importante, y es que esa película tiene mucho que ver con la SF2, mucho. Y ustedes esta semana están empezando las tutorías, algunos son, aquí hay un grupo justamente mío. Entonces, la película tiene una relación directa precisamente con la SF2 porque busca em, al igual que el proyecto, busca transformar la comunicación desde una perspectiva de un servicio más ciudadano. Es decir, ustedes van a crear herramientas útiles para la comunidad, que en este caso vendría a ser como el docente, ¿no? El profe de la película, ¿no? Que fomentó el pensamiento crítico, ¿se acuerdan, no? Entonces, en esa película él fomentaba el pensamiento crítico, les motivaba a hablar,
les llamaba al campo, ¿sí? Y eh, yo diría que incluso combatía la desinformación, porque decía, ¿te acuerdas de esa escena de el cielo y el infierno, ¿no? Y entonces le decía, ¿qué piensa usted? Decía el niño, ¿no? El combate a la desinformación. Entonces, hay ahí una promoción de la comunicación responsable, ética, formada, estudiada, comprobada, ética. Entonces, la película nos muestra eso, ¿no? Es decir, cómo la comunicación puede liberar, pero también cómo puede manipular, silenciar y destruir. Y ustedes tienen unas asignaturas potentes, además de semiótica, por supuesto, está el tema de teorías de la comunicación. Y entiendo que o ya lo vieron, o lo van a ver, o en algún momento lo van a tener que investigar, las teorías de la comunicación de el espiral del silencio, la agenda settings y, la teoría del framing o del encuadre, ¿sí? Y esto es importante porque ahí existe precisamente esta asociación con las asignaturas, es decir, con el proyecto y con la película en este caso, que podría ser como una catapulta, ¿no? Em, Cuando vayan acabando me van diciendo, ¿no? Igual yo aquí tengo el registro conforme van llenando. Sale automático. Ujú. A ver, hoy ya estamos 13. Gracias, Catherine, mm, por terminar. Gracias, Gendry. Gracias, María Fernanda, Jenny. Entonces, eh, vamos a darles unos 4 minutos más a los demás. Y con semiótica, por ejemplo, el proyecto y en el caso de la película tiene mucho que ver por los símbolos políticos que vimos en esa película. Eh, Hay una escena que me encanta, ¿no? Eso es, quizás es de las escenas, la final, ¿no? La escena final. Déjenme ver si la tengo por aquí. Mm, aquí está. ¿Recuerdas de esta escena, Gendry? Si no me equivoco, es la escena donde que el profesor se está despidiendo y empieza un discurso de la libertad. Ujú. Eh, Bien, más terminó. Jocelyn, Y al profesor. ¿te acuerdas de esa escena? Sí, es justamente por donde lo que dijo el compañero Yandri. Si no me equivoco, sí es ahí. Sí, o sea, sé, pero digo, ¿qué es lo que te viene a la mente esa escena? O sea, ¿qué es lo que te genera? Pues el hombre como que, o sea, de dolor, angustia, no sé, Ah, ¿pero por qué? ¿Sí viste la película? por lo que pasa en ese, ¿Si alcanzaste a ver la película o capaz no te alcanzó el tiempo? Marquito, Profe, esa escena es cuando él es el señor que está en pantalla, es el papá del niño. ¿no? Y es una parte también bien dolorosa porque a pesar de ser el amigo que incluso le hizo el traje al profesor, para salvar su propio pellejo, tiene que insultarle y decirle rojo.
Ujú. hijos de tal, hijos de cual, pero en el fondo de él no lo quería hacer, más fue obligado por su mujer. Pero para salvar su pellejo también, incluso el niño le hizo lo mismo. Sí, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han escrito un comentario y antes de publicar se han arrepentido y han dicho no? Marquito, Shirley, o han borrado. Sí, ¿no es cierto? Eso se llama la espiral del silencio. Es la autocensura. Porque, eh, por ejemplo, alguien no opina en la clase porque tiene miedo a que el profesor le reprenda. Ahora, si hay un, digamos, un docente que permite el diálogo, hay humor, hay, digamos, no hay punitivismo, penalización al error, entonces hay un ambiente en que puedes participar, pero si no, vas a ser juzgado y te vas a arrepentir, digamos, si no lo haces. Y por eso es que se llevan al profesor. Y esta escena, como es el Marquito, su amigo, le hizo el traje y lo insulta llorando, ¿no? Porque tiene que visibilizarse eso, ¿no? De insultarlo. Eh, entonces se asocia mucho, muchísimo con el proyecto que ustedes tienen, porque ahí hay unos silencios, esas miradas, el miedo colectivo que se denomina, eh, y por supuesto la construcción del enemigo en términos mediáticos, ¿no? Entonces ahí hay unas metáforas visuales, ¿no? Y entonces, claro, hay una relación directa con la SF2, porque ahí vemos cómo se construyen los discursos sociales, cómo los signos producen obediencia o producen resistencia. Por ejemplo, cuando el profesor le entrega un libro o le enseña a los alumnos el tema de las mariposas, ahí está que el conocimiento también puede producir resistencia, ¿no? eh, y cómo una narrativa puede también controlar a una comunidad, en el caso de la religión, en este caso, ¿no? Entonces, ahí hay unos vínculos interesantes, ¿no? Y en teorías de la comunicación, lo que les decía, está la espiral del silencio, la agenda settings, el frame. Entonces, ustedes han levantado la mano porque todos lo hemos hecho. Aquí no estamos para juzgar. Eh, entonces, nadie defiende públicamente al maestro, ¿no? El miedo social silencia a todo el pueblo, y los militares controlan el relato dominante y por eso es que la mamá les obliga a que salgan todos a la calle, ¿no? Porque es, digamos, una plaza pública, ¿no? La plaza pública vendría a ser las redes sociales hoy, ¿de acuerdo? Y por eso es que también eh, se asocia mucho con su proyecto final porque es el tema de la construcción de las noticias falsas, ¿no? Entonces, claro, le acusan al maestro de algo que, digamos, dicho en nuestro momento, es una fake news, ¿no? Y por supuesto hay una presión colectiva y una polarización digital. Es por lo general los gobiernos autoritarios, los gobiernos fascistas tienden a dicotomizar entre buenos y malos, ¿no? Y ustedes tienen otra asignatura que se llama deontología y legislación, que ya les voy a explicar un poco el tema, pero vamos a pasar a que la Alison pueda exponer. Alison, Alice. hola Ali, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Sí, Alison Minuesa o Alison Cal. Alison Vinuesa, por supuesto, siempre. Para, para exponer ya lo que tenemos que poner con mi grupo. Claro, sí, Ya, claro. ya. Ya les digo que comparto en pantalla, pues. Ok. ¿Ya llenaron la encuesta? Sí, Berito, Lice, no teníamos que mandarle captura, ¿verdad? Porque ya será no, directo. Ya. no. Ya le comparte, profe. Berito Ponce ya llenó. Sí, profe, ya llené. Gracias, Gracias. Brito. ¿Y Jenny Gaona?
Sí, profe, también ya terminé. Ok, gracias. Catherine, Sí, profe. muchas gracias. Les hago un spoiler de esto de la encuesta que ustedes llenaron. Em, Ustedes además van a ser los primeros en leer esta investigación, pero además, dicho sea de paso, si es que tienen ustedes compañeras, amigas, primos, hermanos que estudian en otra universidad y que no estudien comunicación, y si pueden llenarse encuestas sería espectacular, porque, claro, ustedes tienen una ventaja, que ustedes están estudiando comunicación. Y entonces ese es el spoiler. Este instrumento parecería que puede dar un resultado. Compartan la pantalla, ¿eh? Yo solo hablo hasta que compartan la pantalla, ¿eh? Ya listo. Entonces, Y este, este instrumento puede visibilizar que inclusive, pues es un spoiler, por eso les preguntaba si ya terminaron, inclusive estudiantes de comunicación, hay un alto porcentaje que son conscientes que han compartido contenidos, digamos, de fake news, que después se han dado cuenta que son fake news, ¿no? Entonces, eso quiere decir que siendo estudiantes de comunicación, con formación, con todo lo que implica eso, han caído, digamos, en estas noticias falsas. Por lo tanto, imaginémonos otros estudiantes que no tienen el acceso teórico a justamente las teorías y todo lo que implica la desinformación en términos comunicacionales. Ustedes, por eso sería chévere tener una encuesta, digamos, de, no sé, estudiantes de gastronomía, arquitectura. Si tienen primos, amigos, novios, amigobios, peor es nada. Bien recibido que llenen eso. Tomaré muy en cuenta eso también. Si me dicen, mire, mi peor es nada, me llenó esto, puta, voy a agradecer y voy a tomar muy en cuenta esa participación. Dale, Alison, muy chévere esa presentación que has hecho. ya, profe, hicimos todas las compañeras. Se lo dio. Claro. Ya, ya, profe. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, magíster. Vamos a hacer el análisis crítico de la película de Olivia Wilson, que es presentado por Olivia Wilson. Algo que podemos ver en la película es el poder, el miedo y la ideología que se presentan en la misma. El miedo cambia a las personas porque en la parte de la película vemos cómo el miedo empieza a controlar a las personas, ya que al inicio todos parecen más libres, pero después muchos cambian su forma de actuar por temor a las represalias, por ser juzgados o castigados por no seguir las ideologías políticas, por la presión política que afecta al pueblo. La familia de Moncho actúa diferente por temor, porque aquí la familia de Moncho al principio de la película se muestra que aprecia al profesor Gregorio, pero por la presión social terminan actuando diferente para protegerse ante esta ideología. El silencio refleja miedo y censura, ya que aquí también se nota que muchas personas prefieren callar antes que hablar o opinar o decir lo contrario a lo que realmente piensan. El poder se controla mediante el miedo. En la película nos hace entender cómo las personas ocultan sus sentimientos y actúan contra la verdad de lo que creen. En esta parte de la película se relaciona mucho con la actualidad porque muestra cómo el miedo y la presión social pueden hacer que las personas cambien su comportamiento. Don Gregorio representa la educación basada en la libertad y el pensamiento crítico, mientras que en el contexto político genera miedo y represión actualmente. Todavía existen situaciones donde las personas callan sus opiniones por temor a ser rechazados o criticados, especialmente en redes sociales o en los temas políticos. ¿Verdad? Ya. Bueno,
Como los elementos simáticos tenemos lo que son las miradas, que básicamente transmiten, por ejemplo, la confianza y el respeto, que en este caso hubo tanto de parte del alumno como parte del maestro. Tenemos también lo que son los silencios y los gestos, que representa sobre todo como don Gregorio demuestra como que la paciencia y el cariño mediante todas las acciones que tiene en el transcurso de la película. En colores y ambientes tenemos como que tonos apagados que básicamente representan como, como la tristeza, ¿no? Y bueno, el contexto político que tuvo esta misma. Acerca de la naturaleza y mariposas, básicamente simbolizan todo lo que es la libertad, el aprendizaje, incluso la inocencia, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo, por ejemplo, las miradas que tuvo entre Moncho y don Gregorio, que tuvieron como que básicamente reflejaban ellos confianza, ¿no? Admiración y bueno, también un poquito de aprendizaje. Eh, los silencios que hubo en la película transmitieron miedo y tensión, especialmente cuando la situación política pues dejó afectar a las personas del pueblo. Y podemos decir que la política se relaciona con temas actuales porque todavía nosotros vemos cómo la educación influye en todas las formas de pensar de las personas, ¿no? En este caso, don Gregorio fue quien representó a los maestros que ellos enseñan como que la libertad del pensamiento, el pensamiento crítico y así, ¿no? Mientras que básicamente el poder político solo lo que hace es controlar las ideas mediante el miedo y, bueno, la ideología. Comunicación y mensajes implícitos. Dentro de la película observamos que hay mensajes que no se expresan de forma directa, sino que se entiende por medio de las actitudes y los comportamientos de los personajes, como es Don Gregorio, que no solo era un profesor que enseñaba, sino que también era alguien que fomentaba la curiosidad y el amor por aprender. También les enseñaba lo que era la complejidad de la vida. También observamos que en el niño transmitía un mensaje implícito que era la inocencia, la confusión, que no decía de forma verbal, pero sí se lo podía más o menos como que interpretar. Entonces, también él empezaba a descubrir el mundo y también tenía diferentes reacciones como era el asombro y el miedo. También tenemos el silencio, que el silencio que ellos transmitían era el miedo, la angustia, la reflexión, la vergüenza, que eso se ve en varias escenas de la película. El silencio también expresa más que las palabras y los personajes mostraban también desesperación, dolor y desilusión como fue al final. Las expresiones faciales, eh, se observó cómo era la angustia, la tristeza, el miedo, el temor, la decepción, la alegría y la preocupación, que un ejemplo que son evidentes en la cara del niño, que se transforma a medida que pierde su inocencia y empieza a comprender lo que es la vida de los adultos. Y así también, como es de Don Gregorio, que el maestro transmite confianza, serenidad y sabiduría a través de los gestos que él transmitía. Tenemos también el tono de voz, que es la comprensión de los sentimientos escondidos. Aquí tenemos el ejemplo de Don Gregorio, que él no tenía una tonalidad muy alta en la voz, sino que tenía una tonalidad suave con el fin de que los estudiantes también le tengan confianza. También tenemos que en los conflictos el tono de voz de los personajes también se ve que es temeroso y tenso. Tenemos las miradas. Las miradas también hay el cariño, el respeto y también a la vez se veía como el miedo y la confusión. Y por último tenemos de qué manera la película comunica emociones sin expresarlas de forma directa.
En la película es posible notar que numerosas emociones no se comunican a través de palabras, sino que se transmiten a través de miradas, silencios, gestos. También se transmite a través de componentes simbólicos y emocionales que están presentes en cada interacción. Esto es relevante en la semiótica, ya que los signos, además de transmitir sentimientos, temor y tensión social. Nosotros hemos hecho una reflexión grupal sobre la película, donde hemos encontrado la educación, la libertad, la comunicación y el pensamiento crítico. En la educación podríamos decir que forma valores y pensamientos la película. La libertad permite opinar y elegir sin miedo. La comunicación une a las personas y ayuda a comprender. El pensamiento crítico invita a cuestionar y reflexionar. La película muestra cómo la educación y la libertad puede cambiar la vida, pero también cómo em, puede también ser la intolerancia lo que lo destruye, perdón. Em, ¿Cómo nos demuestra esta película? Que la educación puede transformar a personas, pero también nos ve cómo el miedo puede destruir vínculos y libertades. Gracias. Chévere. ¿Qué te dicen? ¿Te felicitan en la casa, Alison, por la presentación? ¿Te hacen el guiño o te dicen que hasta la merienda? No me están molestando, profe. ¿Qué te molestan? ¿Que no vieron la película contigo? Gracias, la exposición, chévere, muy, muy, muy importante lo que ustedes dijeron. Sobre todo porque, como les decía, ahí hay una relación directa con la SF2. No lo pensé, les soy sincero, no lo había pensado. Cuando ya después lo analicé, digo, claro, se asocia bastante eh, por el hecho de que existe ahí, por ejemplo, una manipulación ideológica, ¿no? Y por lo tanto una responsabilidad social de informar mejor. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la verdad deja de ser segura, ¿no? Pues claro, normalmente nosotros decimos que incluso los abuelitos saben decir la verdad por delante, hay una frase. Pero claro, cuando vimos esa escena que yo les puse, es la escena final, que es la más fuerte quizás, nos damos cuenta que hasta dónde el silencio o callar puede ser un mecanismo para sobrevivir, ¿no? Cuando la madre quema todos los documentos, todas las evidencias de tener una asociación, una complicidad con el maestro en términos ideológicos, ¿no? Creman las credenciales, son los carnets que eran afiliados a la República, ¿no? Y eso, digamos, ahí una relación proporcional con el periodismo ético, con la posverdad, los discursos de odio que hoy por hoy abundan, ¿no? La censura social. Entonces, y claro, ustedes tienen una asignatura que se llama teoría de la imagen. ¿Quién es la teoría de la imagen, por cierto? Mauricio Estrella. Profesor Mauricio Ah, el Estrella. Mauri, chévere. El Mauri, por ejemplo, seguramente el Mauri, muy buen profe, buen cuate, eh, les va a hablar sobre la imagen como una construcción de la realidad y cómo se puede generar emociones visuales desde la narrativa audiovisual. Entonces, claro, nosotros ahí vemos cómo la película se maneja en los primeros planos del miedo. Esta imagen mismo que les mostré, ¿no? Es un primer plano. Los colores del bosque versus la oscuridad, ¿no? Del final, de, que, del paredón, ¿no? Eh, y Moncho, ¿no? El, eh, cómo queda congelado él, ¿no? Con la piedra en el final. Esa imagen produce La imagen puede producir empatía, pero también puede producir miedo. Y eso es justamente parte de la teoría de la imagen. Y claro, eso implica justamente reconocer la construcción de esa narrativa y el impacto emocional que da eso. Nosotros ya mismo entramos en campaña política, ¿eh? También vamos a entrar en una campaña en un mes,
que es la campaña del Mundial, y vamos a ver cómo el impacto emocional nos mueve. Entonces ahí vemos cómo se comunica y cómo el pueblo repite los discursos que son impuestos, cómo el lenguaje cambia según el momento, ¿de acuerdo? Y van a ver los titulares, la propaganda, los discursos, ¿de acuerdo? Eh, entonces vemos que hay mucha asociación ahí con respecto a la, la película, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando la comunicación deja de ser útil a la sociedad y empieza a servir al poder y empieza a ser un instrumento del miedo? Entonces ustedes tienen un proyecto espectacular para generar esa caja de herramientas que pueda eh, inspirar precisamente a que la gente use esa caja de herramientas. Y esa caja de herramientas puede tener un fast-checking, eh, pasos para tener pensamiento crítico, prevención del discurso del odio, alfabetización digital, es súper importante. Alfabetización digital, alfabetización mediática, alfabetización de seguridad informática, uso responsable de redes sociales, convivencia democrática, porque es importante tolerar las diferencias. Esto es clave en una sociedad. Debemos tolerar las diferencias. Si alguien se pinta el color el pelo de un color, se viste de negro, es importante eh, vivir en diversidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con Giovanni. No has expuesto aún, ¿no es cierto? No, magíster, buenas noches. Ya, pues lánzate con tu grupo. Ya. Está sacudiendo a la Cristina. La base creo que está. Buenas Está. noches, docente. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a analizar lo que es la película La lengua de las mariposas. Somos el grupo número 2 conformado por Jenry Barros, Gloria Paucar, Giovanni Toaquiza, Verónica Ponce y mi persona. Quiero decirles antes que todo que la película nos enseña a aprender, que el aprender no es un acto solo de libertad ni de miedo, y que la autoridad puede limitar la vida y que los gestos son símbolos como la mariposa. En nuestro grupo el día de hoy les va a compartir un análisis sobre este tema, sobre esta película en sí, el significado de los temas centrales. Sobre el contexto de la película, esta película cabe recalcar que está ambientada en España, o sea, justo antes de lo que era el inicio de la guerra civil. En este contexto había una fuerte división entre la política, o sea, de quienes apoyaban la libertad de pensamiento y quienes defendían un sistema más autoritario. O sea, como decir de que imponían reglas y querían que, o sea, esas reglas se cumplan o se cumplan. Y también aquí existe el personaje principal, que era Moncho, que se representaba a un niño que él empezaba a descubrir el mundo a través de su maestro. Don Gregorio, él representaba a una educación diferente, basada en lo que era la curiosidad, la libertad y el pensamiento crítico. Esto, más sin embargo, cambia la situación política, todo esto se rompe. La escuela deja de ser un espacio seguro y se convirtió en un lugar donde el miedo y la ideología influían en las personas.
Bueno, para analizar esta película desde la semiótica, implica descifrar cómo un sistema de signos y símbolos que construye significados yendo más allá del simple trama para entender cómo los elementos técnicos de la luz, del sonido, del encuadre y los personajes comunican un mensaje basándose en la semiología de la imagen y el relato. Por ejemplo, en estas imágenes vemos que en la primera imagen vemos que habla sobre lo que dice el padre que como que con un palo tiene que darle al hijo para que entre las cuentas. Le decía esto al profesor. Entonces, en la siguiente imagen hace que cuando salieron en excursión en la primavera, porque decía que se iban en la primavera a recibir clases al aire libre, el pequeño tuvo una recaída, me parece que fue algo como de alergia al polen o algo así. Entonces el profesor lo salvó, entonces el papá, como era sastre, le dijo que en gratitud a eso le quería elaborar un traje. Entonces, al aplicar este enfoque se descifran mensajes ocultos y se comprende la complejidad narrativa de la película. La relación con la actualidad. Yo puse esta imagen donde él está con la boca así y tapada con una mariposa, porque se relaciona en la actualidad con la falta de empatía y la forma como se puede manipular a las personas. Es decir, ahora las personas muchas veces tienen miedo a hablar y, y no dar sus opiniones para no tener consecuencias, y esto fue lo que pasó al final de la película, ¿no? Como podemos ver que, o sea, yo pienso que este niño tenía una manera de ver las cosas de una manera inocente y a lo último lo que hizo fue actuar, o sea, fue como perder su niñez y actuar como las personas adultas. En la segunda escena vemos cómo el profesor le regala un libro, o sea, tiene que ver también actualmente con la educación como un espacio de libertad. Representa la enseñanza que fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico, y es lo que, por supuesto, ahora los profesores tratan, ¿no? De que nosotros veamos la vida y los estudios pues de una manera más crítica, que podemos nosotros ser libres y dar nuestras propias ideas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la conclusión desde un pensamiento crítico de la película. La lengua de las mariposas articula una profunda reflexión sobre la fractura de la inocencia y la imposición de la represión ideológica en la España de la preguerra civil. La narrativa establece una tensión semiótica fundamental entre el significado de la libertad, el conocimiento y la pedagogía humanística, personificando en este caso al maestro don Gregorio y su método basado en la observación de la naturaleza, y el significante del autoritarismo, el temor y la uniformidad impuesta. Bueno, la lengua de las mariposas emerge un símbolo polisémico. Ahora voy a dar una conclusión acerca de la sociedad, diría yo. Dice, en la actualidad la libertad de expresión es muy importante. De no dejar, y yo noté unos puntos importantes aquí, que no debemos dejarnos que el miedo nos controle, tampoco quedarnos callados frente a injusticias. Como sociedad debemos aprender a escuchar, respetar y pensar por nosotros mismos, sin seguir a la mayoría solo por presión. Como menciona en la Constitución del Ecuador en el artículo 66, numeral 6, opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas de manifestaciones. También es importante apoyar una educación que enseñe a cuestionar y a reflexionar, porque cuando las personas, a reflexionar porque cuando las personas tienen un criterio propio, es más difícil que el miedo nos manipule. A la final, la empatía y la unión debería ser más fuerte que el temor. Gracias.
Muy bien. ¿Cómo estamos en tiempo? Qué coincidencia que la Glorita haya expuesto justo eh, porque justo la Glorita es parte del grupo nuestro. Entonces, me alegra mucho. Eh, Sobre todo porque hay un tema, hay un que es importante en estos 5 últimos minutos, y dicho sea de paso, Glorita, si les pones un mensaje y les digo para que se queden para tomar una tutoría pequeña con el grupo al final de la clase. Eh, un segundo. Ya. Entonces, quiero un poco por el tema quiero abordar cada uno de los temas que ustedes tienen. Levante la mano quién va a ser fake news. Probablemente no tienen todavía designado. Más bien voy a nombrar los que están libres porque ya tomé yo fake news, tomé seguridad digital. Falta salud mental. ¿Quién tomó salud mental? Talía. Sí, justamente, bueno, con mi grupo como que estábamos considerando salud mental porque realmente es un tema bastante extenso y creo que lo podríamos sacar mucho provecho, entonces como que sí estamos pensando eso, entonces muy probablemente puede ser que nosotros nos quedemos con salud mental. La buena es que si es que escogen salud mental les puedo echar una mano Ya que escogimos tengo. salud mental. Eh, y ahí pueden relacionar el miedo colectivo, el trauma, la ansiedad que se genera. Y en el caso de ustedes es súper, súper chévere el tema de salud mental, porque ustedes pueden hacer una caja de herramientas, por ejemplo, de apoyo emocional a los amigos y amigas, es decir, a sus amigos o amigas familiares. También puede ser cuando tengan crisis de ansiedad, por ejemplo. Entonces, cómo actuar, qué no hacer y qué hacer. Eh, Me parece súper chévere. Casi todos tenemos a veces un momento de ansiedad y entonces cómo poder actuar. Qué se debe hacer, qué se debe decir, cómo se debe escuchar sin juzgar, ¿no? Me parece súper bien. Em, y además tengo un contactazo para eso. Ok. Y entonces, claro, ahí hay un tema de violencia simbólica también, ¿no? En la salud mental. Es decir, cómo la sociedad, las redes sociales también influyen para que tú puedas terminar, digamos, con un estrés, con una ansiedad. Ojo, un paréntesis, la ansiedad, por ejemplo, también es motivo de la universidad, es decir, las cargas académicas que ustedes tienen puede ser que les genere ansiedad en términos de la competitividad estudiantil o la demanda de sus padres porque ustedes estudien, sean profesionales. Entonces también ustedes sufren un agobio mental, un agotamiento mental. Entonces, trabajar este componente de salud mental también es súper chévere. Quienes vayan a trabajar el grupo uso responsable de redes sociales, también está el tema el odio colectivo, ¿no? Cómo se genera, ¿no? Lo que se denominan las funas, ¿no? El linchamiento mediático, el linchamiento digital, la censura. También hay un tema de grupo de violencia de género, que precisamente es como el sistema patriarcal silencia eh, las voces femeninas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, eso, un poco, no sé si tienen alguna pregunta, gracias por más bien trabajar las exposiciones. Espero que les haya gustado la película. A mí es de mis favoritas, siempre quisiera ser como el profesor, pero creo que me falta mucho por aprender.
Berito, ¿preguntas? No, no, profe, todo claro. Y decirle no, que usted sí es un buen profesor. Más bien que nos ha tenido paciencia y nos enseña. Entonces, yo pienso que sí, sí se adapta al profesor usted. Qué halago, qué bonito. Gracias. Em, no es más bien les deseo una bonita noche. Nos vemos en la siguiente clase. Tenemos un chat que si tienen dudas, no solo de la asignatura, sino de sus trabajos finales, me pueden consultar. Tiene sus tutores, por supuesto, pero si es que tienen la confianza, me pueden consultar directamente, no hay ningún problema. Chévere. Listo, Gracias, Jennifer. profe. Gracias, Gracias. Carol. Gracias, El profe. grupo, Muchas gracias, Licen. el grupo 13, Cuídese. Glorita se queda. Gracias, Lice. Buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. A ver, un minuto voy a cargar hasta mientras Glorita. Marquito, también estás en el grupo, qué chévere. No,